Buenos días, este martes 5 de enero les damos una cordial bienvenida al primer consultorio del 2016 que se transmite por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la psicóloga clínica Cristabel Ramírez, quien nos va a hablar acerca de un tema muy importante para comenzar el año, porque ella nos va a hablar cómo conseguir que logremos nuestros objetivos y también nos va a enseñar a trazar un plan de vida. Gracias, Cristabel, por estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación, porque sin duda será de mucho interés para las personas que nos están viendo en este momento, porque estamos comenzando un nuevo año y yo creo que es ideal que las personas sepan cómo podemos trazar nuestros objetivos y especialmente cómo hacer que esto sea un proyecto de vida para alcanzar lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Creo que es el momento perfecto, Cristian, es el momento perfecto, ideal para trazarnos como los nuevos aspectos y las nuevas perspectivas que tenemos, no solo de un año, sino de toda nuestra vida, porque de aquí pueden surgir muchísimos cambios necesarios para nuestra vida y hay algunas personas que están como en una etapa bien importante para poder dar el paso exacto. Y yo creo que eso es muy importante porque a veces nosotros no sabemos qué rumbo está tomando nuestra vida o no sabemos realmente hacia dónde la queremos llevar. Pero la primera pregunta sería, ¿cómo sabemos que nuestros objetivos o lo que nosotros nos estamos proponiendo para nuestra vida es realmente lo que queremos alcanzar y son objetivos claros y realizables? Yo creo que lo más importante es saber si es lo que me hace feliz y es realmente lo que yo quiero. Si realmente viene desde el fondo de mí, no de lo que los otros pretenden que yo sea, sino que desde la perspectiva de mi autoestima y del amor personal que yo puedo tener y sobre todo ya habiendo tomado en cuenta lo que me gusta hacer y lo que me apasiona hacer. Desde ahí nuestros objetivos van a ser mucho más alcanzables. Licenciada, yo creo que usted está tocando un tema muy importante, porque a veces nosotros dudamos realmente si los objetivos que nos estamos trazando son los que de alguna manera nos responden a lo que nosotros buscamos. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto para alcanzar esos objetivos? Yo creo que es como un llamado del corazón, creo que es un llamado desde dentro. Estamos como en este año, es bien importante tomar el estado de conciencia. Es un año en el que todos, no solo a nivel individual, sino a nivel de sociedad, a nivel familiar, a nivel de país, a nivel de esta tierra en donde estamos, es un momento de tomar conciencia desde nosotros y desde lo para que nosotros podamos brindarle hacia los demás. Entonces, desde el momento en el que yo tengo conciencia de los aspectos que para mí son importantes, va a ser mucho más importante que cada uno de ustedes pueda tomar el camino indicado de lo que es bueno para la vida de cada uno. Licenciada Ramírez, tenemos 12 meses que podemos iniciar y 12 meses que nos pueden cambiar la vida. ¿Cómo podemos distribuir estos objetivos o estas metas durante los 12 meses, puesto que no todos los objetivos los vamos a pasar durante todo el año, sino que hay algunos objetivos que se van a terminar más rápido que otros? ¿Cómo podemos establecer nuestras metas durante 12 meses? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar las condiciones que ya tenemos en este momento. Al rechazar las condiciones que yo tengo, empiezo a negar y en vez de avanzar voy a retroceder. Si yo empiezo a venir y aclarar el punto donde estoy, empiezo a tomar la disponibilidad de qué es lo que sí puedo cambiar y empezar por el proceso de los cambios de lo pequeño a lo más grande para que se puedan hacer mucho más alcanzables los objetivos. Lo que usted está diciendo acerca de lo pequeño a lo más grande, si lo ponemos en ejemplos más concretos, ¿cómo podría ayudarle usted a las personas que nos están viendo en este momento para entender cómo llegar de lo pequeño a lo más grande? Bueno, es importante que uno aprenda a diseñar su vida, que uno aprenda a diseñar cuáles son los propósitos para poder intencionar qué es lo que se tiene. Vamos a hablar de algo bien importante y uno es la economía, por ejemplo. Si yo empiezo a ponerme en el momento en el que yo sé cuántos son mis ingresos en este momento, y cuánto es el presupuesto que yo puedo tener y a dónde puedo ir, poco a poco cada mes yo puedo ir avanzando en poder obtener las cosas que vaya necesitando. Pero el proceso es dar el primer paso. ¿Sí? O sea, lo que no puedo cambiar, no lo puedo cambiar, pero sí disponerme a clarificar lo que sí puedo cambiar y cómo puedo obtener cambios económicos.
A veces eso es muy importante porque nosotros estamos en una situación y en una condición y nos frustramos porque no podemos cambiar lo que estamos viviendo en este momento y entonces dejamos de un lado de hacer las cosas cuando realmente podemos adaptarnos a nuestro entorno y tomar como esos obstáculos como herramientas para dar el cambio. Yo creo que el siguiente paso sería que asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Creo que la condición, por muy duro que sea, y dice que la verdad duele, pues es muy importante entender que todo el presente que yo tengo, todo aquello que yo he estado teniendo, tiene que ver con las condiciones y la responsabilidad que yo misma necesito asumir. Al asumir mi responsabilidad, y no es culparme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la culpa me va a ocasionar castigos, sino una responsabilidad real de lo que yo he hecho o no he hecho para estar en el momento presente. Desde el momento en el que yo acepto mi responsabilidad, me voy a dar yo misma el chance de dejar atrás lo que ya no me conviene y empezar a avanzar en los objetivos que son necesarios para mi vida. Licenciada Ramírez, por ejemplo, en este momento las personas nos están viendo y dicen, bueno, hoy martes 5 de enero, cuando el año está comenzando, yo quiero trazarme objetivos para este 2016. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que las personas empiecen a trazarse esos objetivos y cuáles serían esos objetivos que usted les podría recomendar a las personas que empecemos a hacer, puesto que a veces nosotros no sabemos realmente qué objetivos queremos alcanzar? Yo creo que volvemos a la parte, hay que intencionar. Bueno, o sea, lo primero es todos aquellos deseos, porque no basta solo con desear. Yo creo que los problemas años anteriores o partes anteriores de nuestra vida es que solo con desear no basta, sino necesito intencionar para poder encaminarme a dar los pasos necesarios de lo que necesito, uno. Y luego es necesario tomar todas las áreas de mi vida en cuenta. O sea, los cambios son físicos, son mentales, porque necesito un cambio de actitud, un cambio emocional, que es la respuesta. La actitud es la respuesta emocional y mental que yo le doy a las situaciones. Entonces, lo que necesito es un cambio de actitud para poder encaminarme a dar las acciones que yo necesito. Tomar en cuenta la parte física, mental, material y espiritual. O sea, es todo un conjunto en el que yo voy trazando al mismo tiempo. ¿Por qué no han funcionado? Porque de repente me pongo a hacer ejercicios, pero voy y descuido la parte económica o voy y descuido mis relaciones. Entonces no empiezan a surgirse. En cambio, si yo empiezo a hacer todo un entorno de mí, entonces todo el concepto se va a empezar a dar y los cambios van a ser fructíferos para mí y para los que me rodean. No puedo olvidar a los que están a la par mía. De ahí surge una pregunta muy importante. ¿Qué tan bueno es divulgar estos objetivos que nosotros nos hemos trazado para el 2016, puesto que puede ser de dos maneras? Podemos encontrar en esas personas un apoyo o podemos encontrar en estas personas también alguien que nos diga, no lo conseguiste. Yo creo que hay que rodearse porque la intención es vibración. Y la vibración nos da una energía. Entonces nos necesitamos rodear de personas que estén en el mismo nivel vibratorio energético mío. Eso quiere decir que si hay personas que están tratando de alcanzar mis propios objetivos, va a ser mucho más fácil que yo pueda hablarlos y que pueda retroalimentarme incluso de las personas que ya han hecho algunas cosas. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante ver programas sobre el mismo tema, enterarme de qué es lo que están haciendo personas que van en el mismo nivel mío. Al contrario, que si yo se lo empiezo a decir a personas que no están en la misma vibración, lo que va a suceder, como ya nos ha sucedido la mayor parte de veces, es que nos va a decir, eso no sale, es imposible, mira, la situación está difícil, es complicado, y entonces ahí nos van a bajar de la moto, literalmente. Partiendo del mismo concepto de la planificación en grupo, ¿qué tan bueno es hacer objetivos en familia o en grupo? Por ejemplo, en grupo como amigos o familia, ¿cuál sería su recomendación? ¿Es aconsejable o no? Todo empieza por mí. Si yo estoy de acuerdo con los cambios que necesito hacer y vienen desde mi amor de mí, no como un sacrificio, sino de un amor de mí hacia los demás, entonces va a ser bien importante hacerlo en grupo y hacerlo en familia. Además, porque aparte de mis objetivos individuales, voy a tener objetivos de pareja. Y esos objetivos de pareja van a ir a dar a la familia, donde va a incluir hijos y demás, y va a incluir la parte del grupo. Entonces sí, no somos una isla, necesitamos vivir en comunidad con los demás, pero como le repito, la vibración energética de la misma intención va a ser muy importante para conseguir objetivos. Licenciada Ramírez, usted como experta en psicología, ¿cuáles serían los aspectos que podría recomendarle a las personas que nos están viendo en este momento que deben empezar a trabajar para planificar su año?
Yo creo que lo primero que necesitamos es liberarnos de las culpas, de los errores ya cometidos. Necesitamos aprender a entender que si yo me libero de la culpa y asumo mi responsabilidad, va a ser mucho más fácil para mí. Va a ser importante trabajar en los resentimientos que yo realmente tengo. O sea, esas partes resentidas de mí y de la vida que yo he tenido, necesito hacer una sanación para poder hacerlo. Y después de lograr esto, yo voy a dejar la crítica, porque eso es lo que muchas veces nos impide avanzar. El criticar constantemente aquello como yo quiero que suceda y como no sucede, o como aquello que yo pensé que iba a pasar y no pasó. Entonces dejar la crítica es importante para poder encontrarme con de verdad la energía que necesito para poder hacerlo, porque necesito ser agradecida. Es importante que yo sea agradecida con lo que yo tengo actualmente, que yo disfrute mi presente. Por eso el hacerme responsable me va a hacer ser agradecida con lo que tengo en este momento y con lo que va a ser importante para mí. El agradecimiento abre las puertas para aquello que yo quiero mañana o que yo quiero pasado, que va a suceder, ¿sí? Y por último, la espiritualidad. Tener la confianza y la fe suficiente para creer en esos milagros, porque todo aquello que yo no pueda y que no depende de mí, va a depender de los demás, de las leyes universales y de ese ser superior en el que nosotros podamos creer. Yo creo que eso es muy importante para trazarnos nuestros objetivos. Es el momento de nuestra primera pausa, pero no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de los objetivos, cómo lograrlos y también cómo hacer un plan de vida. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Estamos hablando acerca de cómo planificar el 2016 y me acompaña la psicóloga Cristabel Ramírez, quien nos está dando esos consejos. Licenciada, anteriormente usted nos había dicho que la culpa y otros aspectos hacían que nosotros no cumpliéramos nuestros objetivos. Entonces la pregunta sería ahora, ¿cuáles son aquellos aspectos positivos que van a hacer que nosotros cumplamos lo que nos propusimos? Todo lo que hace milagros es el amor, ¿verdad? El producir amor desde mí misma, el poder tener una autoestima muy buena de mi parte, un buen cuidado de mí, va a hacer que se genere todo lo que yo necesito para poder relacionarme con los demás. Esto es lo que genera y lo que hace grandes cambios universales en la vida, pero empieza desde mí. No puedo empezar desde el otro, necesito empezar desde mí y es desde dentro. Eso podríamos llamar lo que nosotros conocemos la automotivación, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo puedo alcanzar algo si yo creo en mí mismo y yo me automotivo? Porque a veces cometemos el error de esperar que alguien más nos motive cuando realmente desde adentro, desde nosotros mismos tiene que empezar esa motivación para alcanzar lo que nosotros nos estamos proponiendo. Claro, dice que la autoestima tiene como estas tres partes. Todo empieza desde cómo yo creo que los demás me ven, ¿verdad? Que es una parte bien importante también, porque al final vivimos y convivimos desde siempre con personas. Cómo yo intuyo que necesito ser para vivir en una comunidad y en una sociedad y cómo realmente soy. De lo que se necesita es de concatenar estos tres aspectos para volverme una yo soy. O sea, necesito entender y saber que todo aquello que yo soy ya lo tengo, o sea, no hay necesidad que me lo den. Por supuesto, yo hago una maestría en todo lo que aprendo y en todo lo que leo y en todo lo que muestro y en todo lo que enseño, pero yo sí necesito saber que yo ya soy maravillosa por dentro. O sea, que todas mis cualidades y mis talentos, que son únicos, que no son como los de nadie, pues ya están dentro de mí. Eso es la automotivación y poder sacarlos para afuera desde la confianza que me tengo a mí misma. Ahora ya nosotros entendemos la importancia
de planificar nuestro año y la importancia de automotivarnos para alcanzar los objetivos. Pero yo creo que esto no va a tener sentido si nosotros cada año cambiamos de objetivo y cada año nosotros nos trazamos una meta totalmente diferente. Y por eso es que es importante que nosotros hablemos acerca de cómo trazar un plan de vida. Licenciada Ramírez, ¿a qué edad una persona podría decir, bueno, yo ya estoy en la edad adecuada para trazar un plan de vida? Nosotros en la parte psicológica empezamos a tener un discernimiento arriba de los 7 años, un niño empieza a discernir. Pero ¿a qué hora empezamos a tomar responsabilidades de lo que discernimos? A partir de los 13 años. Por eso es importante que los papás empiecen a brindarle a sus hijos arriba de los 13 años la libertad y la expresividad de tomar sus propias decisiones. Por supuesto, los padres evitando el fracaso o nosotros mismos los adultos no tomamos decisiones tomando en cuenta, pero es importante entender que un fracaso es la oportunidad de levantarme, de reconocer cuáles son mis fuerzas y poder salir adelante. Al contrario de como socialmente hemos pensado de no podemos fracasar nunca, la invitación es a que se les permita, no se les enseñe, sino se les permita aprender a tener esa tolerancia a la frustración para que ellos mismos vayan tomando una decisión. Ahora, cada 7 años las personas vamos como adquiriendo un compromiso diferente en nuestra vida, o sea, son ciclos de 7 años. A los 7 años terminamos una personalidad, a los 14 empezamos una adolescencia, a los 21 logramos una identidad real de quienes ya somos y de ahí a los 28 vamos encontrando el sentido realmente de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Y de ahí para adelante, cada 7 años hay un ciclo de vida totalmente diferente y tenemos que aceptarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a los 14 podía tener objetivos en mi vida que a los 21 no se cumplieron, ¿sí? Y que a los 21, a los 28 muy probablemente no los consiga, o a los 35 esté con el conflicto de yo pensé que iba a tener, que iba a hacer. Lo más importante es aprender que todo aquello que suceda es para el bien de cada uno. O sea, muy probablemente pudimos haber torcido nuestros caminos y todos nos hemos saboteado en algún momento. Es increíble, Cristian, cómo nosotros le tenemos miedo al éxito de la misma manera que le tenemos miedo al fracaso. Bueno, y de la misma manera, en la misma potencialidad de tenerle miedo a fracasar, le tenemos miedo al éxito. Y eso es lo que a veces ha hecho que nuestros caminos se puedan torcer. Pero lo bueno es que siempre podemos, o sea, hasta el cerebro es hasta moldeable todos los días para poder enderezar nuestro proceso, pero sí necesitamos cambiar a un proceso de pensamiento adecuado para adquirir y tener los objetivos que necesitamos. Licenciada, entonces podríamos decirlo de alguna manera que cada 7 años en nuestra vida nosotros vamos a encaminar ese plan de vida. Entonces, aunque nosotros nos hayamos propuesto o nos hayamos trazado una meta diferente, cada 7 años podemos encauzar o seguir en el camino en el que íbamos. Así es, Cristian. Lo único que no hay que olvidar es que Einstein dice que la locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces sí es importante que nosotros vengamos y hagamos un recuento de qué es lo que no ha funcionado para nosotros para poder dirigir los caminos que necesitamos hacia otro rumbo. Licenciada, ¿y nunca es tarde para hacer un plan de vida? Es decir, por ejemplo, algunas personas tal vez no tenían la conciencia clara a los 7 o a los 14 o a los 21 de qué realmente querían hacer en su vida, puesto que los adultos, los padres o algo más decidían por ellos, digámoslo de alguna manera, o dirigían su vida. Entonces, en cualquier momento yo puedo sentarme y decir, bueno, mi vida se dividió en ciclo de 7 años, ahorita que estoy en los 28 es un buen momento para yo realmente establecer lo que yo quiero. Así es, justo. O sea, yo en estos últimos 3 años que me he dedicado a la superación personal y al cambio de pensamiento y que he tenido la oportunidad de ver esas transformaciones, es increíble que he encontrado personas de 60, 75 años buscando su sentido de vida y de sabiduría a esa edad. O sea, no hay un momento, imagínense años atrás en los que uno pudiera venir y tomarla en este momento parar y decir qué quiero realmente de mi vida. Estamos en un momento de conciencia en el que yo necesito hacer lo que me apasiona, lo que yo soy, no lo que quiero hacer o lo que me han dicho que yo haga, sino lo que yo soy, y desde ahí volver a encontrar. Ahora, todo este bagaje de experiencia, por ejemplo, una profesión que no me termina de llenar, me va a servir para tener la base y empezar a dedicarme ya y empezar a estudiar lo que realmente hago.
pero sí necesito accionar y sí necesito dar el primer paso. Podemos decir, ay, agarrar una carrera universitaria que va a significar 7, 8, 9 años, pues es que si no la empiezo hoy en el 2016, no la voy a empezar. Estamos postergando ese comienzo. Por supuesto, entonces por supuesto sí voy a llegar a los 60, a los 75 y voy a decir a lo que pasó aquí. Entonces el proceso es empezar ya a poder hacerlo. Ese plan de vida, ¿qué aspectos debe incluir? Académico, laboral, profesional, amoroso, amistoso. ¿Cuáles serían como esos aspectos que debo incluir yo en el plan de vida? Yo creo que todos, pero volvemos a hablar. A nivel mental y psicológico necesitamos entender que hay un cambio físico. O sea, mi cuerpo también se necesita adecuar a los hábitos que yo necesito para esta carga o este cambio que yo voy a tener. A nivel mental necesito el cambio de pensamiento, la transformación de pensamiento. Por supuesto, hay algo bien importante y es, hay 50% de probabilidades de fracasar y 50% de probabilidades de tener éxito. Depende de la intención de mi pensamiento, voy a avanzar a ese porcentaje de negatividad o de positivismo. Si yo empiezo, no me va a pasar, o no, está muy difícil, o conseguir un trabajo va a ser complicado, mejor no nos metamos, porque ya el porcentaje de mi intención mental va inadecuada. Cuando yo intenciono mi pensamiento, entonces mis emociones se van a generar hacia esa intención. Y entonces mis temores, que van a ser adecuados, o lo que puede suceder, yo lo voy a trasladar a alegría y amor para poder hacer las cosas. Y a nivel, volvemos a hablar, es a nivel espiritual, porque yo necesito confianza. Necesito recrear confianza de que todos los que vayan a estar alrededor mío y que esas puertas que yo abre o que yo cierra van a ser las adecuadas para mí y que va a ser lo más importante. Necesito creer que lo que está pasándome en este momento es lo mejor que en este momento me puede pasar, aunque en este momento me haga sufrir y me haga llorar o me haga despedirme de alguien o me haga terminar con algo que sí era importante para mí o dejar atrás algo. Es el momento de nuestra siguiente pausa, pero no se vayan, sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a entender cuál es lo más difícil de hacer un plan de vida. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y me acompaña la psicóloga clínica Cristabel Ramírez, que nos está hablando acerca de cómo lograr objetivos y también nos está explicando cómo trazarnos un plan de vida. Anteriormente usted ya nos había dado un panorama bastante completo del plan de vida. Ahora, ¿cuál sería lo más difícil de establecer el plan de vida? Creo que lo más difícil es hacer los tiempos, disponer los tiempos que yo puedo tener. O sea, necesito entender que todo tiene un proceso y un proceso requiere tiempo y requiere actividades muy planificadas. Entonces, también necesitamos una planificación. O sea, quiero bajar 20 libras de peso, pues es importante entender que si lo hago muy ligero a más o menos a un promedio de un mes, lo que va a hacer es que puede afectar mi salud. Si lo hago en un promedio de 3 meses con una nutrición balanceada y un proceso de ejercicio más la parte motivacional mental, lo voy a poder lograr a un proceso. Entonces necesito hacer ese tipo de planificaciones para que este tipo vaya a pasar. No me puedo engañar a mí misma. O sea, eso es lo más importante, que no nos engañemos y que tengamos la capacidad de hacerlo. Plantear un negocio es a un año. No puedo pensar que en 3 meses yo voy a tener. Me encantaría tener el éxito a los 3 meses, pero no, porque es un proceso de inversión, un proceso de reconocimiento, un proceso de empezar a encontrar cuáles son las habilidades, las debilidades, las fortalezas que esto pase. Y en un proceso de un año yo sé cómo voy a estar y cómo va a ser planificado, y en un año yo voy a poder adquirir el proceso de ganancias que yo necesito tener. Licenciada, ¿cuál sería su recomendación para hacer esta autoevaluación y no engañarnos a nosotros mismos? Un punto que usted mencionaba anteriormente. ¿Cómo autoevalúo que estoy por el camino correcto?
trabajamos en el proceso de plantearnos cómo estoy en este momento, empezar a resolver los problemas que en este momento tengo, que es lo importante. O sea, no puedo venir y dejarlos ahí de ladito, porque si no se me van a hacer hoyos muy grandes, sino necesito plantearme cuáles son las respuestas y las resoluciones para esto. O sea, necesito una sanación a nivel físico, una sanación a nivel mental, una sanación a nivel emocional, a nivel económico, para poder plantearme las cosas que puedo hacer. Necesito una sanación, necesito tomar ese proceso de conciencia, de sanarme a mí misma, para poder adquirir todos los procesos que tengo. Digamos que la persona ya acudió con un experto o lo llamó usted y se hizo un plan de vida y lo estableció, pero ¿qué pasa con aquellos sucesos en la vida que nos cambian realmente lo que nosotros estábamos buscando? Pasan sucesos que nos hacen cambiar ese rumbo o nos hacen replantearnos si realmente es lo que nosotros esperamos. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Yo creo que la vida y Dios no le dice a uno nunca no, sino le dice a uno espere. O sea, en realidad hay momentos, como dice usted, estos cambios que son abruptos en la vida, en los que uno necesita venir y plantearse, pararse y replantearse de poder hacerlo. Bueno, yo estoy terminando un proceso de 3 años de la muerte de mi padre, un duelo trágico debido a la violencia. O sea, eso incrementa el proceso. Al año y medio me accidento en un accidente en el que tendría que haber estado muerta y no lo estoy. Eso atrasó el proceso de mis sueños, pero también me hizo reconocer y tomar una conciencia y entender las fortalezas que también tengo y aquellos caminos que yo había tomado que no eran los adecuados, y volver a plantearme el proceso de cómo quiero vivir, y es en el que estoy en este momento presente, ¿sí? Si yo dejo la culpa y asumo las responsabilidades y entiendo mi proceso de dolor y de pérdida, todo va a pasar. Pero la vida no le dice a uno no, solo le dice a uno espera, replantéate, y era lo que hablábamos anteriormente, es piensa que todo lo que te está pasando en tu momento presente es el lugar y la situación perfecta para algo mejor. Así. Especialmente porque usted tocó un tema muy importante, ¿verdad? La vida nos trae retos y obstáculos que a veces nosotros no sabemos cómo hacerlos, pero si nos tomamos el tiempo para aceptarlos, probablemente vamos a poder encontrar una respuesta a lo que estábamos buscando, y probablemente también nos muestre un camino que no habíamos visto y es al que nosotros queremos llegar. Es importante, Cristian, entender que la vida tiene leyes. O sea, hay leyes universales que no son para Cristian o para Cristabel, sino son para todo el universo. Necesito también aprender esas leyes para entender cómo van. También necesito entender que hay experiencias humanas que que sea quien yo sea, no van a ser inevitables. Y ese es el dolor, la pérdida, ¿sí? La enfermedad, los cambios, que las otras personas que estén alrededor mío también quieran cambiar y quieran buscar sus propios cambios, y que muy probablemente eso va a radicar en pérdidas. Cuando yo empiezo a entender ese proceso de vida como algo normal, como lo más natural de mi vida, yo dejo el proceso de sufrir y empiezo a dolerme en el proceso que tengo que hacerlo, pero de sanar y madurar. Pero acabo con el sufrimiento, que es lo que nos está ocasionando, el apego, que es lo que nos está ocasionando problemas en este momento. ¿Y qué hago? Despertar al proceso de conciencia y de iluminación que hablaban los budistas. Cristabel, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que usted nos diera sus consejos y recomendaciones para alcanzar los objetivos que nos estamos trazando, y también para trazarnos un plan de vida y que podamos cumplirlo y no andar sin rumbo. Pues claro, miren, lo más importante es intencionar lo que realmente necesito. O sea, es muy diferente lo que quiero a lo que necesito. Es importante entender cuáles son mis necesidades y después crear todo aquello. No porque no sea importante soñar y desear, sino porque necesito crear mi presente de una mejor manera, con agradecimiento, para poder ejercer lo que va pasando. Luego accionar. Si no doy el primer paso, pues no lo va a dar nadie por mí. Yo soy la que necesito subirme a la bicicleta. Soy yo la que necesito irme a inscribir al gimnasio. Soy yo la que necesito plantearme económicamente cómo voy a salir de deudas. Soy yo la que voy a empezar a abrir las puertas para un nuevo negocio. O sea, hay cosas que son inherentes solo a uno mismo. No puedo esperar que los demás. Necesito a los demás, y cuando yo me intencione, todos los demás van a colaborar, y diría Pablo Coelho en El Alquimista, todo lo demás va a
a intencionarse para mi propio bien. Gracias, Cristabel. Llegamos al final de nuestro programa, pero agradecemos cada uno de sus consejos y también sus respuestas porque sin duda fueron de mucha utilidad para las personas que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un gusto, Cristian, estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes también por sintonizarnos. Si usted tiene alguna consulta específica o quiere contactar a nuestra invitada, puede hacerlo en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento. Los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana y los esperamos el próximo jueves porque tendremos otro programa de su interés. Hasta la próxima.